A lo largo de este vídeo exploraremos el primero de los 4 bardos, el bardo natural de esta vida, con sus numerosas implicaciones. Más adelante pasaremos a explorar los 3 bardos restantes en el momento y el orden apropiados. El bardo natural de esta vida abarca la duración de nuestra vida, entre el nacimiento y la muerte. Sus enseñanzas nos hacen ver claramente por qué este bardo es una preciosa oportunidad, qué significa realmente ser un ser humano y qué es lo más importante, lo único verdaderamente esencial que hemos de hacer con el don de esta vida humana. Los maestros nos dicen que hay un aspecto de nuestra mente que es su base fundamental, un estado llamado la base de la mente ordinaria. Longchenpa, un destacado maestro tibetano del siglo XIV, lo describe así. Es ausencia de iluminación, un estado neutro que pertenece a la categoría de la mente y los acontecimientos mentales y se ha convertido en fundamento de todos los karmas y trazas de samsara y nirvana. Funciona como un almacén en el que las huellas de acciones pasadas causadas por nuestras emociones negativas se conservan como semillas. Cuando se dan las condiciones adecuadas, estas semillas germinan y se manifiestan como circunstancias y situaciones de nuestra vida. Imaginad esta base de la mente ordinaria como si fuera un banco en el que el karma queda depositado en forma de huellas y tendencias habituales. Si tenemos el hábito de pensar según una pauta determinada, ya sea positiva o negativa, esta tendencia puede ser desencadenada y provocada con gran facilidad, y se repetirá una y otra vez. Con la repetición constante, nuestros hábitos e inclinaciones se arraigan más y siguen repitiéndose, identificándose y acumulando poder incluso mientras dormimos. Así es como llegan a determinar nuestra vida, nuestra muerte y nuestro renacimiento. A veces nos preguntamos, ¿cómo será mi condición cuando muera? La respuesta es que el estado de la mente en que estamos ahora, la clase de persona que somos ahora, es lo que vamos a ser en el momento de la muerte si no cambiamos. Por eso es tan absolutamente importante utilizar esta vida para purificar nuestro continuo mental mientras podamos hacerlo, y con ella nuestro carácter y nuestro ser básicos. ¿Cómo llegamos a esta vida como seres humanos? Todos los seres que tienen un karma parecido tienen también una visión común del mundo que los rodea. Y este conjunto de percepciones que comparten se denomina visión kármica. Esta estrecha correspondencia entre nuestro karma y la clase de reino en que nos encontramos permite explicar también cómo surgen las distintas formas. Tú y yo, por ejemplo, somos seres humanos debido al karma básico que tenemos en común. Sin embargo, aún dentro del reino humano, cada uno de nosotros tiene su karma individual. Nacemos en distintos países, ciudades y familias. Cada uno tiene distinta crianza, educación, influencias y creencias, y todo ese condicionamiento comprende ese karma. Cada uno de nosotros es una suma compleja de hábitos y actos pasados, de tal manera que no podemos evitar ver las cosas de un modo único y personal. Los seres humanos nos parecemos mucho, pero percibimos las cosas de un modo muy distinto. Y cada cual vive en su propio mundo individual, único y separado. Si 100 personas se duermen y sueñan, cada una de ellas experimentará un mundo distinto en su sueño. Quizá podría decirse que todos estos sueños son verdaderos, pero carecería de sentido asegurar que solo el sueño de una persona es el mundo real y que todos los demás son falsos.
Hay verdad para cada perceptor según las pautas kármicas que condicionan sus percepciones. Hablemos ahora sobre los 6 reinos. Nuestra existencia humana no es la única especie de visión kármica que existe. En el budismo se identifican 6 reinos de existencia que corresponden respectivamente a los dioses, los semidioses, los humanos, los animales, los espíritus hambrientos y los habitantes de los infiernos. Cada uno de ellos resulta de una de las 6 principales emociones negativas: orgullo, envidia, deseo, ignorancia, codicia e ira. ¿Existen realmente estos reinos fuera de nosotros mismos? De hecho, puede que existan más allá de la capacidad de percepción de nuestra visión kármica. No lo olvidemos nunca. Lo que vemos es lo que nuestra visión kármica nos permite ver y no más. Del mismo modo que nosotros, en el estado actual de nuestra percepción, no purificado ni evolucionado, solo percibimos este universo, ¿acaso un insecto puede ver uno de nuestros dedos como un paisaje completo en sí mismo? Somos tan arrogantes que creemos que solo ver es creer. Sin embargo, las grandes enseñanzas budistas hablan de innumerables mundos en distintas dimensiones. Incluso es posible que haya muchos mundos muy parecidos o exactamente iguales al nuestro. Y muchos astrofísicos modernos han elaborado teorías sobre la existencia de universos paralelos. ¿Cómo podríamos afirmar, categóricamente, que existe o deja de existir más allá de los confines de nuestra limitada visión? Contemplando el mundo que nos rodea y nuestra propia mente, podemos comprobar que decididamente existen los 6 reinos. Existen en la manera en que inconscientemente permitimos que nuestras emociones negativas proyecten y cristalicen reinos enteros alrededor de nosotros y definan el estilo, la forma, el sabor y el contexto de nuestra vida en esos reinos. Y existen también interiormente, bajo la forma de las distintas semillas y tendencias de las diversas emociones negativas que operan en nuestro sistema psicofísico, siempre dispuestas a germinar y crecer según lo que influya en ellas y el modo en que decidamos vivir. Examinemos cómo algunos de estos reinos se proyectan y cristalizan en el mundo que nos rodea. La principal característica del reino de los dioses, por ejemplo, es la ausencia de sufrimiento. Es un reino de belleza inmutable y éxtasis sensual. Imaginémonos a los dioses, surfistas altos y rubios que pasan ociosamente el tiempo en playas y jardines bañados de sol, escuchando el tipo de música que prefieren, embriagados por toda clase de estimulantes, absortos en la meditación, el yoga, el ejercicio físico y toda clase de métodos de autoperfeccionamiento, pero sin esforzar nunca el cerebro, sin afrontar ninguna situación complicada o dolorosa, sin ser nunca conscientes de su verdadera naturaleza, tan anestesiados que nunca perciben cuál es realmente su condición. Si da la impresión de que el reino de los dioses podría estar situado en algunas zonas de California y Australia, quizás el de los semidioses se materializa cada día en las intrigas y rivalidades de Wall Street y en los insidiosos pasillos de Washington y la Casa Blanca. ¿Pero y el reino de los espíritus hambrientos? Pues existe allí donde la gente, aunque sea inmensamente rica, no se da nunca por satisfecha. Siempre está anhelando hacerse con el control de esta o de aquella empresa y da expresión a su codicia de forma interminable en litigios ante los tribunales. Conecta cualquier canal de televisión y entrarás de inmediato con el mundo de los semidioses y los espíritus hambrientos. La calidad de la vida en el reino de los dioses puede parecer superior a la nuestra, pero los maestros nos dicen que la vida humana es infinitamente más valiosa. ¿Por qué?
por el sencillo hecho de que todos tenemos conciencia e inteligencia, que constituyen la materia prima para la iluminación, y porque el propio sufrimiento que impregna este reino humano actúa como acicate para la transformación espiritual. El dolor, la pena, la pérdida y la constante frustración responden a un propósito real y muy definido. Existen para despertarnos, para inducirnos y casi para obligarnos a romper los lazos que nos atan al ciclo del samsara y liberar así nuestro esplendor aprisionado. Todas las tradiciones espirituales subrayan el hecho de que esta vida humana es única y posee un potencial que por lo general ni siquiera alcanzamos a imaginar. Si desperdiciamos la oportunidad para transformarnos que nos ofrece esta vida, dicen, puede que transcurra muchísimo tiempo antes de que volvamos a tener otra. Imaginad una tortuga ciega que vaga por las profundidades de un océano tan grande como el universo, en cuya superficie flota un aro de madera a la deriva, impulsado solo por el oleaje. Una vez cada 100 años, la tortuga saca la cabeza sobre las aguas. Bueno, pues, según los budistas, nacer como un ser humano es más difícil que la tortuga asome accidentalmente la cabeza por dentro del aro de madera. Y aun entre quienes nacen como humanos, se dice, son escasos los que tienen la buena fortuna de entrar en contacto con las enseñanzas y quienes las toman realmente en serio y las encarnan en sus acciones son aún más escasos. Tan escasos de hecho como estrellas en plena luz del día. Como ya he dicho, la forma en que percibimos el mundo depende por completo de nuestra visión kármica. Los maestros citan un ejemplo tradicional. Seres de 6 clases diferentes se reúnen a orillas de un río. Para el ser humano del grupo, el río está compuesto de agua, sustancia con la que se lava o aplaca la sed. Para un animal, como un pez, el río es su hogar. El dios lo ve como un néctar que infunde dicha. El semidios como un arma. El espíritu hambriento como pus y sangre putrefacta. Y el habitante del reino infernal como lava derretida. El agua es la misma, pero todos la perciben de modos completamente distintos e incluso contradictorios. Esta profusión de percepciones nos indica que todas las visiones kármicas son ilusorias, puesto que si una sustancia puede percibirse de tantas maneras distintas, ¿cómo podría nada poseer una realidad inherente y verdadera? También nos explica cómo es posible que algunas personas conciban este mundo como un paraíso y otras como un infierno. Las enseñanzas nos dicen que existen básicamente 3 tipos de visión. La visión kármica e impura de los seres ordinarios, la visión de la experiencia que se abre a los practicantes en la meditación y es el camino o medio de trascendencia, y la visión pura de los seres realizados. Un ser realizado o un Buda percibe este mundo como espontáneamente perfecto, un reino completa y deslumbrantemente puro. Puesto que han purificado todas las causas de la visión kármica, estos seres lo ven todo directamente en su santidad desnuda y primordial. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo vemos así porque hemos estado solidificando repetidamente nuestra experiencia de la realidad interior y la exterior de la misma manera, vida tras vida. Y esto ha conducido al supuesto erróneo de que lo que vemos tiene una realidad objetiva. De hecho, a medida que avanzamos por el camino espiritual, aprendemos a trabajar directamente con nuestras percepciones fijas. Todos nuestros antiguos conceptos sobre el mundo o la materia e incluso sobre nosotros mismos se purifican y se disuelven, y se abre un campo de visión y percepción completamente nuevo al que podríamos llamar celestial. Si las puertas de la percepción se limpiaran,
todo aparecería tal como es, infinito. En una ocasión un maestro contestó: «Ya sabes, ¿verdad?, que en realidad todas estas cosas que nos rodean se desvanecen. Sencillamente se desvanecen». En la mayoría de nosotros, no obstante, el karma y las emociones negativas oscurecen la capacidad de ver nuestra propia naturaleza intrínseca y la naturaleza de la realidad. En consecuencia, nos aferramos a la felicidad y al sufrimiento como si fueran reales, y con nuestras acciones ignorantes y carentes de habilidad, seguimos sembrando las semillas de nuestro siguiente nacimiento. Nuestras acciones nos mantienen atados al continuo ciclo de la existencia mundana, a la interminable ronda de nacimiento y muerte. Así, la manera en que vivimos ahora, en este mismo momento, pone todo en peligro. La manera en que vivimos ahora puede costarnos todo nuestro futuro. Este es el auténtico y urgente motivo por el que debemos prepararnos desde ahora para afrontar la muerte sabiamente, para transformar nuestro futuro kármico y para evitar la tragedia de caer una y otra vez en el engaño de la ilusión y repetir así la dolorosa ronda de nacimiento y muerte. Esta vida es el único momento y el único lugar en que podemos prepararnos, y solo podemos prepararnos verdaderamente mediante la práctica espiritual. Tal es el mensaje ineludible del bardo natural de esta vida. Dice Padmasambhava: «Ahora, cuando el bardo de esta vida alborea ante mí, abandonaré la pereza, para la cual no hay tiempo en la vida. Entraré sin distracción en el camino del escuchar y el oír, la reflexión y la contemplación, y la meditación, haciendo que las percepciones y la mente sean el camino, y realizaré los 3 kayas, la mente iluminada». Ahora que he logrado esta oportunidad única de tener un cuerpo humano, no hay tiempo en el camino para que la mente deambule distraída. La sabiduría que comprende la ausencia de ego. A veces me pregunto qué sentiría un habitante de una aldea de Tíbet si de pronto lo transportaran a una ciudad moderna con toda su tecnología sofisticada. Seguramente pensaría que había muerto y que se encontraba en el bardo. Contemplaría boquiabierto y sin dar crédito a sus ojos los aviones que surjan el cielo, o cómo una persona habla por teléfono con otra situada en el otro extremo del mundo. Daría por supuesto que estaba viendo milagros. Y no obstante, todo eso resulta de lo más normal para quien vive en el mundo moderno y ha recibido una educación occidental que explica paso a paso la base científica de esas cosas. Del mismo modo, en el budismo tibetano hay una educación espiritual básica, normal y elemental. Una preparación espiritual completa para el bardo natural de esta vida que proporciona el vocabulario esencial, el ABC de la mente. Las bases de esta preparación son las llamadas 3 herramientas de sabiduría. La sabiduría de escuchar y oír, la sabiduría de la contemplación y la reflexión, y la sabiduría de la meditación. Por medio de ellas llegamos a despertar de nuevo a nuestra verdadera naturaleza. Por medio de ellas ponemos al descubierto y llegamos a encarnar la dicha y la libertad de lo que en realidad somos, lo que llamamos la sabiduría que comprende la ausencia de ego. Imaginad una persona que despierta de pronto en el hospital tras un accidente de circulación y descubre que padece una amnesia total. Por fuera todo está intacto, tiene la misma cara y la misma forma. Su mente y sus sentidos funcionan igual que antes, pero no tiene la menor idea ni el menor resto de un recuerdo de quién es en realidad. Exactamente igual que esta persona, somos incapaces de recordar nuestra verdadera identidad, nuestra naturaleza original.
Frenéticamente, atrapados por el terror, buscamos a tientas e improvisamos otra identidad, a la que nos aferramos con toda la desesperación de alguien que cae en un abismo sin fondo. Esa identidad falsa y asumida de un modo ignorante es el ego. Así pues, el ego es la carencia de un verdadero conocimiento sobre quiénes somos en realidad, junto con su consecuencia, el inexorable aferramiento que está condenado al fracaso, a una imagen de nosotros mismos improvisada y hecha de remiendos. Un yo inevitablemente camaleónico y charlatán que no cesa de cambiar constantemente para mantener viva la ficción de su existencia. En tibetano el ego se llama Dak Thing, que literalmente significa aferrarse a un yo. El ego, por tanto, se define como los incesantes movimientos de aferramiento a una noción ilusoria de yo y mío, el yo y lo otro, y a otros conceptos, ideas, deseos y actividades que sostienen este error. Ese aferramiento es inútil desde el principio y está condenado a la frustración, pues carece de toda base o realidad, y aquello que pretendemos aferrar es por naturaleza inasible. El hecho mismo de que necesitemos aferrarnos y seguir aferrados demuestra que en lo profundo de nuestro ser sabemos que el yo carece de existencia inherente. De este conocimiento secreto y perturbador brotan todos nuestros temores e inseguridades fundamentales. Mientras no desenmascaremos al ego, éste seguirá engatusándonos como un político deshonesto que no cesa de hacer falsas promesas, como un abogado que inventa constantemente justificaciones y mentiras ingeniosas, o como un presentador de televisión que habla sin parar, produciendo una corriente permanente de cháchara melosa y huecamente convincente que en realidad no dice nada en absoluto. ¿Verdad que nos suenan estos ejemplos? Vidas enteras de ignorancia nos han llevado a identificar la totalidad de nuestro ser con el ego. Su mayor triunfo es persuadirnos para que creamos que sus intereses y conveniencias son los nuestros, e incluso para que identifiquemos nuestra supervivencia con la suya. Pero la ironía es feroz si consideramos que es precisamente el ego y su aferramiento lo que se halla en la raíz de todo nuestro sufrimiento. Sin embargo, el ego es tan convincente y hace tanto tiempo que nos tiene engañados que la sola idea de vivir sin él nos aterroriza. Carecer de ego, nos susurra, es perderse la intensa aventura de ser humano, verse reducido a un robot insípido o un vegetal sin cerebro. El ego se aprovecha con gran maestría de nuestro miedo fundamental a perder el control y a lo desconocido. Así podemos decirnos, en verdad tendría que renunciar al ego. Me hace sufrir muchísimo, pero si lo hago, ¿qué va a ser de mí? ¿Verdad que nos preguntamos esto muchas veces y da vértigo? Y el ego persuasivo argumenta, ya sé que a veces soy un estorbo y créeme que comprendo que quieras prescindir de mí, pero ¿de veras lo deseas? Piénsalo bien, si me voy, ¿qué va a ser de ti? ¿Quién se ocupará de ti? ¿Quién te cuidará y te protegerá como lo he hecho yo todos estos años? Aunque fuéramos capaces de advertir las mentiras del ego, nos asusta demasiado abandonarlo. Sin un verdadero conocimiento de la naturaleza de nuestra mente, de nuestra verdadera identidad, no tenemos otra alternativa. Una y otra vez nos rendimos a sus exigencias con la misma tristeza y autodesprecio con que el alcohólico acude a la bebida que sabe que lo está destruyendo, o el drogadicto a la droga que tras un breve rato de euforia lo dejará rendido y desesperado. Hablemos ahora, pues, del ego en el camino espiritual.
El motivo por el cual emprendemos el camino espiritual es para terminar con la grotesca tiranía del ego. Pero la capacidad que éste posee para encontrar recursos es casi infinita, y en cada etapa es capaz de sabotear y abatir nuestro deseo de vernos libres de él. La verdad es sencilla y las enseñanzas son muy claras. Pero como he podido observar con gran tristeza en numerosas ocasiones, en cuanto empiezan a influir en nosotros y a sensibilizarnos, el ego va a intentar complicarlas porque sabe que lo amenazan en lo más fundamental. Al principio, cuando empezamos a sentirnos fascinados por el camino espiritual y todas sus posibilidades, es posible incluso que el ego nos aliente: «Oye, esto es maravilloso, es justo lo que te conviene. Esta enseñanza es muy sensata». Luego, cuando decimos que queremos probar la práctica de la meditación o hacer un retiro, el ego canturrea: «Oh, sí, qué gran idea, sería bueno ir contigo. Los dos podemos aprender algo». Durante el periodo de luna de miel de nuestro desarrollo espiritual, el ego no cesará de estimularnos. Es maravilloso, qué sorprendente, qué enriquecedor. Pero en cuanto entramos en el periodo que yo llamo de fregadero de cocina del camino espiritual y las enseñanzas empiezan a producir un profundo efecto, es inevitable que nos veamos cara a cara con la verdad de nosotros mismos. Cuando el ego queda al descubierto y se tocan sus puntos sensibles, comienzan a surgir toda clase de problemas. Es como si nos pusieran delante un espejo del que no podemos apartar los ojos. El espejo está absolutamente limpio, pero en él hay un rostro feo e iracundo que nos devuelve la mirada, el nuestro. Empezamos a rebelarnos porque nos disgusta lo que vemos. Incluso es posible que nos volvamos contra el espejo y lo rompamos en pedazos, pero solo conseguiremos que haya cientos de caras feas e idénticas que siguen mirándonos. Cuando llega ese momento, nos enfurecemos y protestamos amargamente. ¿Y dónde está nuestro ego? Montando guardia junto a nosotros, azuzándonos: «Tienes toda la razón, esto es indignante e insoportable, no tienes por qué aguantarlo». Y mientras lo escuchamos cautivados, el ego sigue conjurando todo tipo de dudas y desvaríos emocionales, arrojando leña al fuego. ¿Todavía no te das cuenta de que esta enseñanza no es para ti? Ya te lo había dicho. ¿No ves que este maestro no te conviene? Después de todo, eres una persona occidental moderna, inteligente y culta. Y las doctrinas exóticas como el Zen, el sufismo, la meditación y el budismo tibetano pertenecen a culturas orientales que nos son ajenas. ¿De qué puede servirte a ti una filosofía que nació en el Himalaya hace más de 2000 años? Mientras el ego contempla, regocijado cómo nos enredamos cada vez más en su telaraña, aprovechará el dolor, la soledad y las dificultades que sufrimos cuando empezamos a conocernos, para culpar a las enseñanzas e incluso al maestro. A estos gurús no les importa nada lo que pueda pasarte. Solo quieren explotarte. Utilizan palabras como compasión y devoción para que caigas en su poder. El ego es tan inteligente que puede distorsionar las enseñanzas para sus propios fines. Después de todo, el diablo puede citar las escrituras para su provecho. El arma suprema del ego consiste en señalar hipócritamente con el dedo al maestro y a sus seguidores y denunciarlos. Por lo que se ve, aquí no hay nadie que viva siguiendo la verdad de las enseñanzas. De esta manera, el ego se erige en árbitro de la rectitud y de todo comportamiento. La posición más astuta para minar toda tu confianza y erosionar toda la devoción y tu compromiso hacia la transformación espiritual que puedas tener. Sin embargo, por mucho que se esfuerce el ego en sabotear el camino espiritual, si nos mantenemos con firmeza en él y trabajamos profundamente en la práctica de la meditación, poco a poco
Descubriremos hasta qué punto nos embauca el ego con sus promesas, con sus falsas expectativas y sus falsos temores. Poco a poco comprenderemos que tanto la expectativa como el miedo son enemigos de nuestra paz mental. Las expectativas nos engañan y nos dejan vacíos, decepcionados, y los temores nos paralizan en la estrecha celda de una falsa identidad. Asimismo, empezamos a darnos cuenta de cuán absoluto ha sido el dominio del ego sobre nuestra mente, y en el espacio de libertad abierto por la meditación, cuando nos encontramos momentáneamente liberados del aferramiento, vislumbramos la vivificante espaciosidad de nuestra verdadera naturaleza. Advertimos que el ego, a la manera de un timador chiflado, nos ha estado estafando durante muchos años con proyectos, planes y promesas que nunca han sido reales y solo nos han llevado a la quiebra interior. Cuando en la ecuanimidad de la meditación nos damos cuenta de ello, sin ningún consuelo ni deseo de ocultar lo que hemos descubierto, todos los planes y proyectos se revelan vanos y empiezan a desmoronarse. No es un proceso puramente destructivo, porque junto a una constatación muy precisa y a veces dolorosa de la naturaleza fraudulenta y casi criminal de nuestro ego y del de todo el mundo, se desarrollan una sensación de amplitud interior, un conocimiento directo de la ausencia de ego y la interdependencia de todas las cosas, y ese humor vivo y generoso que es el rasgo característico de la libertad. Dado que aprendemos a simplificar nuestra vida por medio de la disciplina, reduciendo así las posibilidades de que el ego nos seduzca, y dado que practicamos la atención de la meditación, que ha hecho disminuir el poder de la agresividad, el aferramiento y la negatividad en todo nuestro ser, la sabiduría de la introspección profunda puede alborear lentamente en nosotros. Y bajo su luz reveladora, esa introspección nos mostrará de un modo nítido y directo los procesos más sutiles de nuestra mente y la naturaleza de la realidad. Hablemos ahora sobre el guía sabio. Dos personas han vivido en ti durante toda tu vida. Una es el ego, parlanchín, exigente, histérico, calculador. La otra es tu ser espiritual oculto, cuya queda voz de sabiduría rara vez has oído o atendido. A medida que vayas escuchando cada vez más las enseñanzas, las contemples y las integres en tu propia vida, tu voz interior, tu sabiduría innata de discernimiento, que en el budismo denominamos percepción selectiva, despertará y se fortalecerá, y empezarás a distinguir entre su guía y las diversas, clamorosas y cautivadoras voces del ego. Volverá a ti el recuerdo de tu verdadera naturaleza con todo su esplendor y confianza. Comprobarás en realidad que has puesto al descubierto en ti mismo tu propio guía sabio. Puesto que este o esta guía sabios te conoce a fondo, ya que él o ella eres tú mismo, tú misma, está en condiciones de ayudarte a salvar, con creciente claridad y humor, todas las dificultades de tus pensamientos y emociones. Tu guía puede ser también una presencia continua, alegre, tierna, provocativa a veces, que siempre sabe qué es lo que más te conviene, y te ayuda a encontrar cada vez más salidas a tu obsesión por tus confusas emociones y reacciones habituales. Conforme la voz de tu percepción selectiva se haga más y más fuerte y clara, empezarás a distinguir entre la verdad de esa voz y los variados engaños del ego, y podrás escucharla con discernimiento y confianza. Cuanto más a menudo escuches a ese guía sabio, más fácil te resultará cambiar tus estados de ánimo negativos, ver más allá de ellos e incluso reírte de estos mismos como los dramas absurdos e ilusiones ridículas que en realidad son. Poco a poco te irás viendo capaz de liberarte cada vez más deprisa de las emociones oscuras que han gobernado tu vida,
Y esta capacidad es el milagro más grande de todos. Terton Sogyal, el místico tibetano, decía que en el fondo no le impresionaba que alguien pudiera convertir el suelo en techo o el fuego en agua. Un auténtico milagro, decía, era que alguien pudiera liberar siquiera una emoción negativa. Así pues, en lugar de las murmuraciones amargas y fragmentadas que el ego te ha estado sirviendo toda la vida, te encontrarás cada vez con mayor frecuencia oyendo mentalmente las claras instrucciones de las enseñanzas que te inspiran, advierten, guían y dirigen en cada circunstancia. Cuanto más las escuches, más orientación recibirás. Si atiendes a la voz de tu guía sabio, la voz de tu percepción selectiva y permites que el ego calle, llegarás a experimentar esa presencia de sabiduría, alegría y felicidad que eres tú en realidad. Empiezas una nueva vida absolutamente distinta a la de cuando te hacías pasar por tu ego. Y cuando llegue la muerte, ya habrás aprendido en vida a controlar esos pensamientos y emociones que de otra manera adquirirían una realidad avasalladora en los estados de la muerte, los bardos. Cuando tu amnesia con respecto a tu identidad empiece a curarse, te darás cuenta por fin de que that thing, el aferrarse al yo, es la causa raíz de todo tu sufrimiento. Comprenderás finalmente cuánto daño te ha hecho a ti mismo y a los demás, y descubrirás que lo más noble y sabio que se puede hacer es querer y apreciar a los demás antes que a uno mismo. Eso redundará en la curación de tu corazón, la curación de tu mente y la curación de tu espíritu. Es importante tener siempre presente que el principio de la ausencia de ego no quiere decir que hubiera un ego y que luego los budistas lo eliminaran. Al contrario, quiere decir que ya de entrada no ha existido jamás ningún ego. Darse cuenta de ello se llama ausencia de ego. Hablaremos ahora sobre las 3 herramientas de sabiduría. La manera de descubrir la libertad inherente a la sabiduría de la ausencia de ego, nos dicen los maestros, es mediante el proceso de escucha y audición, contemplación y reflexión y meditación. Nos aconsejan que empecemos por escuchar repetidamente las enseñanzas espirituales. Mientras las escuchamos, no cesarán de recordarnos nuestra oculta naturaleza de sabiduría. Es como si uno fuese aquella persona que te he pedido que imaginaras, acostada en una cama de hospital víctima de la amnesia, y alguien que la quiere y se interesa por ella le fuera susurrando al oído su verdadero nombre y enseñándole fotos de la familia y de viejos amigos, intentando devolverle el conocimiento de su identidad perdida. Poco a poco, según vayamos escuchando las enseñanzas, ciertos pasajes e intuiciones harán resonar en nosotros un extraño acorde, empezará un goteo de recuerdos de nuestra auténtica naturaleza y lentamente despertará una profunda sensación de algo acogedor y asombrosamente familiar. Es cierto que escuchar es un proceso mucho más difícil de lo que suele imaginar la mayoría de la gente. Escuchar de verdad, del modo a que se refieren los maestros, es abandonarnos absolutamente, soltar toda la información, todos los conceptos, todas las ideas y todos los prejuicios que nos inundan la cabeza. Cuando verdaderamente se escuchan las enseñanzas, pueden irse eliminando lenta e ininterrumpidamente esos conceptos que son nuestro verdadero obstáculo, lo único que se alza entre nosotros y nuestra auténtica naturaleza. Al tratar de escuchar realmente, con frecuencia me ha inspirado el maestro Zen Suzuki Roshi, quien dijo: «Si tienes la mente vacía, siempre estará dispuesta para cualquier cosa, estará abierta a todo». En la mente del principiante hay muchas posibilidades.
En la del experto, pocas. La mente del principiante es una mente abierta, una mente vacía, una mente dispuesta. Y si escuchamos de verdad con mente de principiante, es posible que empecemos a oír realmente. Si escuchamos con una mente silenciosa, lo más libre posible del clamor de ideas preconcebidas, se crea una posibilidad de que nos penetre la verdad de las enseñanzas y de que el sentido de la vida y la muerte se haga cada vez más asombrosamente claro. Cuanto más y más escuchas, más y más oyes. Cuanto más y más oyes, más y más profunda se vuelve tu comprensión. La profundización de la comprensión viene luego por medio de la contemplación y la reflexión, la segunda herramienta de sabiduría. Según contemplamos lo que hemos escuchado y reflexionado sobre ello, poco a poco comienza a impregnar nuestro continuo mental y a saturar la experiencia interior de nuestra vida. Los acontecimientos cotidianos empiezan a reflejar y a confirmar de un modo cada vez más sutil y directo las verdades de las enseñanzas, a medida que la contemplación se despliega lentamente y enriquece lo que hemos empezado a comprender intelectualmente y traslada esa comprensión de la cabeza al corazón. La tercera herramienta de sabiduría es la meditación. Después de escuchar las enseñanzas y reflexionar sobre ellas, ponemos por obra los descubrimientos realizados y los aplicamos directamente a las necesidades de la vida diaria por medio del proceso de la meditación. Parece que hubo un tiempo en el que un maestro excepcional podía dar una enseñanza a un discípulo excepcional y el discípulo alcanzaba la liberación. Dudjom Rinpoché solía relatar la historia de un poderoso bandolero de India que después de un número incalculable de incursiones con éxito, se dio cuenta del terrible sufrimiento que había causado. Anhelando encontrar la manera de expiar en cierta medida sus actos, fue a visitar a un maestro famoso y le dijo: «Soy un pecador, estoy atormentado. ¿Cuál es la salida? ¿Qué puedo hacer?» «¿Qué sabes hacer?», preguntó el maestro después de mirar al bandido de arriba a abajo. «Nada», respondió el bandido. «¿Nada? Algo habrá que sepas hacer bien». El bandido permaneció unos instantes en silencio y al fin reconoció: «Bueno, sí, hay una cosa para la que tengo cierto talento: robar». El maestro se echó a reír. «Bueno, bien. Esa es exactamente la habilidad que vas a necesitar ahora. Vete a un sitio tranquilo y róbate todas tus percepciones. Roba todos los planetas y las estrellas del cielo y disuélvelos en el vientre de la vacuidad, el espacio de la naturaleza de la mente que todo lo abarca». En 21 días el bandido había logrado el conocimiento de la naturaleza de su mente y con el tiempo llegó a ser considerado uno de los grandes santos de India. En la antigüedad, pues, había maestros extraordinarios y alumnos tan receptivos y dedicados como ese bandido, que podían alcanzarle la liberación practicando con inefable devoción una sola instrucción. Incluso ahora, si aplicáramos la mente a un poderoso método de sabiduría y trabajáramos directamente con él, existe una posibilidad real de que alcancemos la iluminación. Nuestra mente, empero, está confusa y acosada por la duda. A veces pienso que la duda es un obstáculo para la evolución humana incluso mayor que el deseo y el apego. Nuestra sociedad fomenta la inteligencia ingeniosa en lugar de la sabiduría y celebra los aspectos más superficiales, hostiles e inútiles de nuestra inteligencia. Nos hemos vuelto tan falsamente refinados y neuróticos que tomamos la propia duda por verdad, y así la duda, que no es más que un intento desesperado del ego para defenderse de la sabiduría, queda deificada como objetivo y fruto del verdadero conocimiento.
Esta forma de duda mezquina es el astroso emperador del samsara, servido por una bandada de expertos que nos enseñan no la duda generosa y abierta que el Buda declaró necesaria para poner a prueba y demostrar el valor de las enseñanzas, sino una forma destructiva de duda que no nos deja nada en qué creer, nada que esperar y nada por lo cual vivir. Nuestra educación contemporánea, por tanto, nos adoctrina en la glorificación de la duda y, de hecho, ha creado lo que casi se podría llamar una religión o una teología de la duda, en la cual, para ser considerado inteligente, hay que mostrar que se duda de todo, señalar siempre lo que está mal y pocas veces preguntar qué está bien, denigrar todas las filosofías y los ideales espirituales heredados y, en general, todo lo que se haga por simple buena voluntad o con un corazón inocente. El Buda nos exhorta a otra clase de duda, que es cómo analizar el oro poniéndolo al fuego, haciéndole cortes y raspándolo para comprobar su pureza. Pero nos falta discernimiento, valentía y entrenamiento para esa forma de duda que realmente nos pondrá frente a la verdad si la siguiéramos hasta el final. Se nos ha educado en una estéril adicción a la contradicción que nos ha robado repetidamente toda apertura verdadera a cualquier verdad más amplia y ennoblecedora. Así pues, yo te pediría que sustituyeras esa forma de duda nihilista contemporánea por lo que yo llamo una duda noble. La clase de duda que es parte integrante del camino hacia la iluminación. Nuestro mundo en peligro no puede permitirse desechar a la ligera la vasta verdad de las enseñanzas místicas que nos han sido transmitidas. En vez de dudar de ellas, ¿por qué no dudamos de nosotros mismos? De nuestra ignorancia, de nuestra suposición de que ya lo entendemos todo, del aferramiento y la evasión, de nuestra pasión por supuestas explicaciones de la realidad que se hallan completamente desprovistas de esa sabiduría que inspira reverencia, impone respeto, lo abarca todo, esa sabiduría que los maestros, los mensajeros de la realidad nos han comunicado. Esta clase de duda nos estimula para seguir adelante, nos inspira, nos pone a prueba, nos hace más y más auténticos, nos da poder y nos atrae cada vez más hacia el interior del exaltado campo de energía de la verdad. Cuando estoy con mis maestros, les formulo una y otra vez aquellas preguntas para las que necesito respuesta. A veces no obtengo una respuesta clara, pero no por eso dudo de ellos ni de la verdad de sus enseñanzas. A veces puedo dudar de mi madurez espiritual o de mi capacidad para oír realmente la verdad, de un modo que pueda comprender plenamente, y por lo general sigo insistiendo y preguntando hasta recibir una respuesta clara. Y cuando llega esa respuesta y resuena con fuerza y pureza en mi mente, y mi corazón responde a ella con un torrente de gratitud y reconocimiento, entonces llega a mí una convicción que ni las burlas de todo un mundo de escépticos podrían destruir. Las dudas exigen de nosotros una auténtica habilidad para tratar con ellas, y he comprobado que muy poca gente tiene la menor idea de cómo investigar o utilizar las dudas. ¿No es irónico que en una civilización que tanto ensalza el poder de la desmitificación y la duda, apenas haya nadie que tenga el valor de desmitificar las pretensiones de la propia duda, de hacer lo que decía un maestro hindú, volver los perros de la duda contra la misma duda, desenmascarar el cinismo y poner al descubierto el miedo, la desesperación y el trillado condicionamiento de donde procede? Entonces la duda no sería un obstáculo, sino una puerta a la realización. Y cada vez que se presentara una duda en la mente, el buscador la acogería como un medio para profundizar más en la verdad. Hay una anécdota que me gusta mucho a propósito de un maestro zen
que tenía un discípulo fiel pero muy ingenuo que lo consideraba un Buda viviente. Un día el maestro se sentó casualmente encima de una aguja y gritó ¡ay!, y se levantó de un salto. El discípulo perdió al instante toda su fe y se marchó de allí diciendo que le había decepcionado mucho descubrir que su maestro no estaba plenamente iluminado. Si lo estuviera, pensaba, no habría gritado ni saltado de aquel modo. El maestro lamentó ver partir a su discípulo y comentó: «Pobre hombre, ojalá hubiera sabido que en realidad ni yo, ni la aguja, ni el ay existimos realmente». No cometamos, pues, el mismo error impulsivo de ese maestro zen. No nos tomemos las dudas con exagerada seriedad, ni las dejemos crecer desproporcionadamente. No las veamos solo en blanco y negro, ni reaccionemos a ellas con fanatismo. Lo que hemos de aprender es a ir cambiando poco a poco nuestro concepto de la duda apasionada y culturalmente condicionada por otra más libre, humorística y compasiva. Esto quiere decir que debemos dar tiempo a las dudas y darnos tiempo a nosotros mismos para encontrar respuestas que no sean meramente intelectuales o filosóficas, sino vivas, reales, auténticas y que puedan moldearse. Las dudas no pueden resolverse por sí mismas inmediatamente, pero si tenemos paciencia, puede crearse un espacio en nuestro interior en el que las dudas puedan examinarse, desembrollarse, disolverse y curarse de un modo cuidadoso y objetivo. Lo que nos falta, sobre todo en esta cultura, es el correcto entorno mental, ricamente espacioso y libre de distracción, que solo puede crearse mediante la práctica sostenida de la meditación y en el que las intuiciones pueden tener ocasión de madurar lentamente. No tengas demasiada prisa para resolver todas tus dudas y problemas. Como dicen los maestros, apresúrate lentamente. Yo siempre aconsejo que no se formen demasiadas expectativas porque el crecimiento espiritual lleva su tiempo. Se precisan años para aprender correctamente el japonés o para llegar a ser médico. ¿De veras podemos creer que obtendremos todas las respuestas y mucho menos que alcancemos la iluminación en unas cuantas semanas? Oye, el viaje espiritual supone un aprendizaje y una purificación constantes. Cuando se sabe esto, se vuelve uno más humilde. En ese sentido hay un conocido proverbio tibetano: no confundas la comprensión con el conocimiento profundo, ni confundas el conocimiento profundo con la liberación. Y Milarepa dijo: no abrigues esperanzas de conocimiento total, pero practica toda tu vida. Uno de los aspectos de mi tradición que he llegado a apreciar más es su carácter práctico, sensato y realista, y su intensa convicción de que los mayores logros exigen la paciencia más profunda y el tiempo más largo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.